¿Me puedes decir tu nombre? Fernanda Ventimiglia. Cuéntame, Fernanda, ¿cuál fue tu problema de salud? Mi problema es que tenía un tumor en el útero, aparte estoy hipertensa, tengo un tumor en la cabeza y aparte hace poco me salió una sombra oscura en el pulmón derecho, todavía no sé bien su diagnóstico. Ya. ¿Y lo que tenías en el útero, cómo lo habían diagnosticado? Ya me iban a sacar el útero, o sea, ya el ecógrafo me dijo que me saque el útero porque no, o sea, No tenías cura. no tenía cura. Igual me manda la doctora también, me dijo lo mismo, que me saque el útero, porque eso se puede hacer hasta algo mayor. Entonces tú ya estabas atendiéndote tu problema de salud. Sí, del útero sí, yo ya había, o sea, decidido operarme, pero de aquí al otro año. Okay. Ya, pero gracias a Dios pues encontré lo que es el dióxido de cloro. Ya, cuéntame, ¿cómo te diste cuenta que tenías un tumor en el útero? Porque sangraba más del tiempo de una menstruación y quedé embarazada y me fui a hacer un eco porque estaba embarazada, me había hecho una prueba de embarazo, me salió positivo y me fui a hacer un eco. O sea, yo fui porque estaba embarazada, pero yo nunca fui porque tenía un tumor. Y como a los 3 meses pues pierdo el bebé porque el tumor pues estaba creciendo más. Entonces yo fui al eco, a hacerme el eco, pero porque estaba embarazada, no porque tenía un tumor. Y ahí fue que me dijo el médico que tenía un tumor demasiado grande y aparte que estaba creciendo más. ¿Más o menos en qué tiempo fue esto? Eso fue hace 8 meses. Hace 8 meses. Hace 8 meses. Ya, y desde ese tiempo hasta antes de iniciar a consumir el dióxido de cloro, ¿qué pensaste? ¿Qué sentías? Es el sangrado normal, el aborto que después tuve, y también tenía que esperar, pues después del aborto tenía que esperar pues para hacerme o sea, la cirugía, para que el útero estuviera más fuerte, y yo en sí porque pasaba solo sangrando. Ya, entonces tenía ya programada una extracción del útero, sí, por esta causa. Ya. Bueno, ¿cómo fue que iniciaste a tomar el dióxido de cloro? ¿Cómo lo llegaste a él? ¿Qué fue que pasó? Yo trabajo con el señor Humberto Zambrano y bueno, la sobrina de él le daba esto, pero nunca pregunté por qué le daba ni nada, sino que él estaba conversando con una amiga y escuché su conversación, y de ahí dije, bueno, si le hizo bien a la sobrina, pues ¿por qué no puedo tomarlo? Ahí fue que le pregunté a él, bueno, a la esposa, y ella me dijo, y yo le comenté lo que yo tenía. Entonces desde ahí comencé ya a tomar. ¿Cómo comenzaste a tomar? ¿Qué dosis? ¿Cómo? Comencé con 6 gotas. Comencé 3 días con 6 gotas. La reacción fue inmediata, o sea, fue que sentía dolor por todo el cuerpo, los ojos me quemaban, las articulaciones, o sea, los pies se me hincharon. Bajé las 6 gotas bajé a 3, porque o sea, me sentía súper mal al momento de tomarlo. Incluso quería dejar de tomarlo por los síntomas que tenía, que eran al menos muy fuertes para mí. Y de ahí, después de los 5 días, incluso el abdomen se me hinchó, se me puso una bola como que estuviese embarazada, pero eso también se deshinchó. Los pies también se me hincharon, las manos, el orine era muy fuerte, era un olor horrible. Después de los 5 días comencé a sangrar, pero no era sangre, o sea, sangre en sí, sino como sangre negra. Y después comencé a botar como coágulos negros, o sea, en la mañana, al día siguiente, en la mañana, boté un coágulo grande, negro, o sea, yo mismo me lo sacaba porque estaba como, o sea, que me tapaba la zona, ¿no? Entonces yo misma me cogí, me metí los dedos y me saqué. Y de ahí comencé a botar, o sea, poco a poco comencé a botar pedacitos. Hasta ahora ya, que ya tengo un mes de que tomé el producto, y me siento súper bien.
Mi presión se ha normalizado. Ahorita puedo caminar distancias largas y no cansarme como antes me cansaba. La circulación de la sangre me siento diferente. O sea, un cambio total para la mujer que pensaba que ya me iba a morir, para la que estoy ahora. Entonces déjame entender, tú tenías en el útero un tumor que inclusive te provocó un aborto porque ocupaba el espacio que debería tener el bebé, ¿no es cierto? Más o menos, ¿qué tamaño tendría ese tumor? No lo sé. Pero más o menos en las imágenes. Creo era 18 centímetros, era grandecito. Era grande, era como un melón así chiquitito ahí así. Eso es bastante. Muy grande, claro. Eso es bastante grande, ya. Entonces para el feto, que era una cosita así, eso lo aplastó y fue que se vino el aborto inmediatamente, ya. Entonces, cuando comenzaste a tomar el dióxido de cloro, me dices que tuviste una reacción. ¿A qué crees tú que se debió esa reacción? Al dióxido, a lo que yo estaba, porque era lo único que estaba tomando. Y la ginecóloga ya se me mandó tratamiento. Antes del dióxido sí lo había tomado, pero me causaba muchas molestias, vómito, malestar del cuerpo, o sea, horrible. Entonces yo dejé ese medicamento y cuando, escuché esto, lo tomé. O sea, solamente eso he estado tomando, no he tomado ningún medicamento más. Y obviamente cómo me sentía me lo provocó pues el dióxido, pero para sentirme mucho mejor. Ya, entonces, otras personas que han estado tomando dióxido de cloro también han sentido la misma reacción que tú. Por ejemplo, yo le doy a mi hijo tiene 14 años y él también sintió lo mismo que yo. O sea, él sintió que le ardían los ojos, el sueño, estaba todo caliente. Eso fue el día sábado, el día viernes. Yeah. Ya, y él ahora ya se siente mucho mejor, ya viene corriendo. Antes se cansaba mucho para correr. Pero ahora está mejor. Sí, las articulaciones ya no le duelen porque para caminar él le dolía. Entonces él mismo me dice que se siente mejor. Ya, entonces los malestares se concentran principalmente en ti, fue en tu útero. En mi útero, Yeah. mi útero. Y fue principalmente ahí. En mi útero, al menos en mi útero y en la parte de acá del hombro que antes me dolía para respirar. Yeah. O sea, eso como me da una contracción al corazón porque me sentía que me apretaban, o sea, que me iba a asfixiar. Y yo caminaba grandes espacios, una cuadra, 2 cuadras, y yo ya estaba cansadísima. Yeah. Ya era una sensación horrible. Pero ya no, por lo general no caminaba. Ya, mira, se dice que cuando uno inicia a tomar dióxido de cloro sucede como una especie de choque de sanación, porque es donde el cuerpo comienza a actuar, a sanarse. Entonces, ¿tú crees que de pronto algo así te pasó? ¿Algo como un choque? Sí, definitivamente eso me pasó. Ya, pero bueno, después de comenzaste a tomar, te sentiste muy mal con las 6 gotas. ¿Qué hiciste después? Que te sentiste mal en tu útero, que se te inflamó y todo eso. ¿Qué fue que hiciste para continuar? Comencé a bajarle a 3. Bajaste las dosis a 3. Las dosis a 3 gotitas al día. 3 gotitas al día, eso fue por una semana. Una semana. Y de ahí volví otra vez con las 6 gotas, porque ya me sentía mucho mejor. ¿Te sentías mejor? O sea, la forma de verlo, las 6 gotas que tomé primero, o sea, se me dio en todo el cuerpo, porque los síntomas fueron en general. Yeah. ¿Ya? Pero ya ahora que ya las 3 gotitas, ya después de lo que ya saqué, o sea, que me salió esa masa negra, ya de ahí ya comencé a normalizar a las 6 gotas, y ahorita ya tengo 16 gotas que estoy tomando. 16 gotas. En este caso sería del MMS, que se combinan dos frascos diferentes, ¿no es cierto? Sí. El clorito sódico y un activador se mezcla y se produce el dióxido de cloro. De ese estás tomando 16 gotas ya. ¿Y cómo te sientes ahora? Muy bien.
O sea, sí tengo el dolor del útero, sí lo tengo. Es un dolor suave, o sea, manejable. Manejable. Tampoco tomo pastillas en caso de sentir ese dolor, no tomo ningún medicamento, pero es algo manejable. Ya, entonces, a ver, déjame ver si entiendo. Tenías un tumor del tamaño de un melón, consumiste dióxido de cloro, comenzaste con un choque de salud muy fuerte que te causó mucho dolor, bajaste las dosis del dióxido de cloro para que se fuera tolerante. Exacto. Luego de una semana retomaste la dosis, te hiciste una ecografía y ya no tienes tumor. No, ya tengo un mes tomando el dióxido y ya no tengo tumor. Desapareció el tumor completamente. Desapareció todo. ¿Y cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Muy, no sé, de lo que me sentía antes, súper cansada, que no tenía fuerzas ni para levantarme de la cama, ya antes me levantaba porque tengo 2 hijos, y por eso ese era el motivo por el que me levantaba. Ahorita no, o sea, ahorita me levanto, me pongo a hacer todo lo que tengo que hacer en mi casa y me vengo a trabajar. ¿Y la presión arterial cómo está? Muy bien, me tomo incluso la presión todos los días y está normal. Antes estaba bien subida la presión. No te causó debilidad, alguna cosa, ¿no? Nada. ¿Tú recomendarías el dióxido de cloro? Por supuesto que sí. El que no lo tome es porque no se quiere curar. Yo lo tomé sin preguntar incluso. Yo ya había escuchado y yo, o sea, lo tomé con toda la confianza del mundo. Fuiste muy valiente porque parece que tu proceso de sanación fue bastante doloroso porque... Muy doloroso, muy doloroso. Fueron momentos que quería dejarlo de tomar incluso. Al menos los primeros días que comencé a tomarlo era horrible, o sea, yo ya no quería tomarlo. Pero yo dije, bueno, algo me va a matar, ¿no? Entonces dije, no, sigue adelante, o sea, sigue adelante y hazlo. Pero a otras personas le ha pasado igual, así con mucho dolor, o solamente a ti te ha pasado por lo que estabas así con un tumor muy grande. Realmente no lo puedo decir, pero sí he escuchado de otras personas que sí han sentido los síntomas que yo he tenido. Ya, pero que se les hinchen los pies, bueno, eso no he escuchado. Que se les hinchen las manos tampoco, pero a mí sí se me hinchaban las manos. Se me hincharon un día, se me puso el abdomen bien pronunciado, que parecía que estaba embarazada, pero no estoy embarazada. Y los pies parecía que estaba con una tabla, tambaleaba porque no me podía afirmar bien. Otra cosa que tuve es que la piel en el agua, o sea, al momento de bañarme era como que el agua me pegaba a la piel, o sea, estaba tan sensible todo mi cuerpo que hasta acostarme en la cama era, o sea, tenía miedo, ¿sabes? Fernando, usted tenía muchas más enfermedades entonces. Aparentemente sí. Creo porque eso del que dijiste en el pecho también, ¿tenías algún tumor en el pecho también? Todavía no se puede decir si es un tumor, pero sí me hice un radio X y me salió una mancha en el pulmón derecho, como le dije, pero no, todavía un diagnóstico no tengo. Lo que sí tienes diagnóstico es del útero. Útero, sí. Ya. Siga. Y del pecho, como le dije, antes sí sentía que yo caminaba 2 cuadras y era una compresión que me daba el corazón. Ya yo me hice incluso hace poco me hice eso que es un cardiograma. Electrocardiograma. Y me salió normal. Muy normal al anterior que me hice como hace unos 5 meses. Porque estaba más elevado. Y me lo hice hace poco y me salió normal, los latidos normal, todo estaba normal. Y la presión del pecho ya no la siento. Ya no sientes ese problema. Ahora mira, te hago una consulta. Entre haberte hecho una extracción del útero, creo que se llama ecterectomía, algo así se llama, ¿qué hubieras preferido? ¿Extraerte el útero o haberte sanado con el dióxido de cloro? Con el dióxido de cloro. Obviamente, o sea, tengo miedo a la cirugía, ¿no? Claro. Y eso sí me hacía pensar mucho, ¿no? Por eso no había tomado la decisión de hacérmela enseguida. Claro, porque ellos querían ya, hace 8 meses ya querían hacerte la extracción. Y bueno, y la doctora, el ecógrafo, los que están vistos,
¿Qué han dicho sobre tu útero? ¿Ya no sirve? ¿Hay que igual extraerlo o qué mismo? No, me dice que está normal, que está muy normal el útero, lo tengo normal, limpio, porque tenía bastante lo que era fibrosis en todo el útero, estaba, o sea, un útero súper enfermo, pero ahora ya no. Está sano mi útero y como nuevo. Como nuevo. Listo para un nuevo bebé. Listo para un nuevo bebé. Pero falta mucho Falta todavía. mucho tiempo, Todavía tengo que seguir pues cuidándome, ¿no? Ya, ¿tú consideras que tú vas a seguir tomando dióxido de cloro? Sí, yo voy a seguir tomándolo el dióxido de cloro. Así esté bien, igual creo que hay que prevenirnos, ¿no? Entonces, Claro. sí, recomiendo que lo tome. Ya, todo este proceso, ¿cuánto tiempo te duró? Casi un mes. Casi un mes. Un mes. En un mes te salvaste de la cirugía, de la quimioterapia y de todo lo demás. De todo lo demás. Wow, vale la pena. Fernanda, muchísimas gracias por este video. Estamos conversando. Chao. Chao.